Listo. Wilson, muchas gracias. Muchachos, Wilson, buenas tardes. Mi nombre es Diego Andrés Ojeda Vargas. Soy ingeniero de petróleos de la UIS con cerca de 9 años de experiencia en perforación, completamiento, workover y abandono de pozos. Mi experiencia se desarrolló principalmente en la operadora, en el área de operaciones. Estuve también un tiempo corto en la contratista de perforación, también en el área de operaciones. Paralelo a mi desarrollo profesional, tengo 3 años de experiencia como instructor de Well Control y Stupid Prevention, Rig Pass y Rig Management Skills. Y actualmente estoy finalizando una maestría en inteligencia analítica para la toma de decisiones. Y ese es precisamente el tema que hemos querido con Wilson traerles el día de hoy. Y es, ¿qué es eso de Analytics? ¿Qué es eso de Machine Learning? ¿Qué es eso de Deep Learning, inteligencia artificial? Bueno, ¿y eso cómo aplica a nuestros problemas de oil and gas? Muy bien. Entonces, es básicamente esa la temática que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a hablar de un caso aplicado de Analytics para oil and gas. Muy bien. Y lo vamos a ver a través de un caso aplicado de un proyecto personal mío, y es cómo optimizamos la ROP, o la tasa de penetración, para un campo colombiano. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Analytics y por qué está de moda? ¿Sí? La pregunta que no suele hacerse. Entonces, básicamente, Analytics es el proceso de convertir datos en conocimiento. Y, naturalmente, el conocimiento en acciones para crear una ventaja competitiva del negocio. Muy bien. Entonces, yo siempre le digo a muchos colegas míos, y es que en nuestra industria estamos sentados en una mina de oro. Nosotros llevamos recopilando datos hace décadas, ¿sí? Datos segundo a segundo, de muchos parámetros en toda la cadena de negocio de oil and gas. Lastimosamente, pues estos datos, ¿en dónde están? Están en repositorios, están en discos duros de contratistas, están en archivos de Excel que casi nunca se usan. Y lo máximo que hemos llegado a manejar es algo que se llama lecciones aprendidas, que también se quedan en un Excel y se pierden cuando las personas se van de su cargo. Entonces, ¿por qué está de moda? ¿Sí? Resulta que en el 2012, una revista de negocios de Harvard dijo lo siguiente: el trabajo de los científicos de datos va a ser el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, algo así como en el 2012, cuando el precio del barril estaba en $140, entonces ser ingeniero de petróleo era lo más sexy del mundo. ¿Sí? Entonces, más o menos eso fue lo que pasó en el 2012. Pronosticaron que para las siguientes 2 décadas, este iba a ser el trabajo más sexy del siglo. Muy bien. Y leí yo ese artículo como en el 2016, recuerdo yo. ¿Sí? Me llamó mucho la atención, pero pues hasta ahí. Después en el 2019 leí otro artículo el año pasado, sí, al inicio, que decía lo siguiente: Data is the new oil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque revisamos cuáles son las grandes compañías en estos momentos, las más competitivas, cuáles son las compañías que tienen mayores ingresos, cuáles tienen mayor crecimiento. Todas estas compañías son las compañías de tecnología. Y de tecnología porque manejan datos por montones. Entonces, esos tres aspectos son los que convierten al tema Analytics en el hecho de que esté de moda, ¿sí? En la definición de crear ventajas competitivas a través de los datos. Muy bien. El artículo de Harvard, que la sacó del estadio, y este artículo que especialmente me motivó a mí en el 2019. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, ya estoy en el tema de oil and gas, y si data es the new oil, bueno, vamos para allá. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve Analytics y de dónde sale y por qué es tan importante ahora? ¿Sí? Resulta que todo el conocimiento a lo largo de la historia ha venido basándose en paradigmas. ¿Sí? Entonces el primer paradigma fue, ok, dejemos los mitos y comencemos a hacer experimentos y encontremos relaciones empíricas. Eso era lo que se hacía antes de 1600. El primer paradigma fue los experimentos. Muy bien. Después de 1600, entonces, ya esos experimentos comenzaron a generar teorías.
Muy bien, entonces comenzaron a salir las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo. Entonces ya esas relaciones empíricas se comenzaron a basar en ecuaciones o en modelos teóricos. Muy bien. El tercer paradigma viene del siglo pasado, a mitad del siglo pasado, cuando el esfuerzo computacional llegó a un nivel que permitía hacer cálculos mucho más rápido que el humano. Entonces, muchas de estas ecuaciones no podían ser solucionadas en lápiz y papel, por eso llegamos hasta ahí, cuando las computadoras nos permitieron solucionar estas ecuaciones a través de aproximaciones, llegamos a ese tercer paradigma, y es las simulaciones con ciencia computacional. Muy bien. Resulta que cerca del 58, un señor por allá escribió un paper llamado Perceptron Backpropagation, ¿sí? Un idealista totalmente. Ese señor dijo en su momento que muchas de las funciones y muchos de estos modelos podían ser representados a través de la misma forma en como el cerebro humano piensa, y es transmisión de información a través de neuronas, ¿sí? Le dijeron, este tipo está loco, no puede hacer, ¿sí? Y ahí quedó muerto ese paper. Comenzó a ser recuperado la década pasada y la anterior a esta, para generar esa ruptura de ese último paradigma y llevarnos al que estamos en estos momentos, que es el cuarto paradigma, ¿sí? Y es la ciencia basada en datos. Muy bien. Entonces, nosotros hicimos experimentos, los convertimos en leyes y esas leyes las solucionamos por medio de computación. En este último paradigma, podemos, si queremos, obviar los tres primeros paradigmas. Y es tomar los datos, ver qué relaciones hay entre ellos, sin sesgarnos por ninguna ley física, ¿sí? Podemos usarlas, podemos no usarlas, ¿sí? Simplemente vamos a dejar que los datos encuentren relaciones entre ellos y nos digan y nos hablen a nosotros. De esa forma poder tomar decisiones basadas en ellos. Muy bien. Entonces, vamos a irlo sentando un poco más. Entonces, la gráfica de la derecha nos dice cómo genera valor un proyecto de Analytics a través del tiempo y a través de, naturalmente, el incremento en la dificultad de la aplicación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la primera etapa que ustedes pueden ver, el primer recuadro, es la analítica descriptiva, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa? Esto es simplemente estadística de panadería, ¿sí? Simplemente es decir, por ejemplo, en un campo, decir, oye, ¿qué ROP es la que tengo? ¿Qué ROPs tengo por formación? ¿Qué ROPs tengo por fabricante, por ejemplo? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tengo una ROP alta o tengo una ROP baja? Ese es el análisis descriptivo. Muy bien. Hasta ahora, eso no tiene nada de ciencia, eso se puede hacer en Excel. Así de sencillo. Muy bien. Si queremos ir al siguiente paso, añadiendo más valor, naturalmente con más dificultad, es preguntarnos ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Y es el análisis diagnóstico. Muy bien. Entonces, es preguntarme ¿por qué estoy teniendo estas ROPs altas? ¿Por qué estoy teniendo esas ROPs bajas? Muy bien. Y aquí ya empieza a haber un poco más de estadística descriptiva, estadística inferencial. Muy bien, que nos va a llevar los mismos datos a llegar a nuestras primeras propias conclusiones. Diego, Hasta ahí. perdón, Diego, podríamos decir que Analytics lo que digamos, nos empieza a mostrar es que podemos dejar de suponer y empezar a leer los datos gracias a un procesamiento mucho más veloz. Correcto, exactamente. No lo pudiste decir de mejor manera, Wilson, porque eso era lo que veníamos haciendo suposiciones con el segundo paradigma a través de lo que observábamos con el primer paradigma. Entonces es tomar los datos, hacer un procesamiento de ellos y que los mismos datos nos muestren esas relaciones. Muy bien. Entonces, hasta ahí es lo que conocemos como estadística. Esto no es Machine Learning, esto no es Deep Learning todavía. Muy bien. Vámonos ahora
a esas fronteras, que sería la tercera etapa de un proyecto de maduración de Analytics, y es la analítica predictiva. Muy bien. Entonces, habiendo entendido qué pasa, habiendo entendido por qué pasa, nos vamos al tercer escalón, y es ¿qué pasará? Muy bien. Entonces, ahí ya vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es, aplicado a nuestro caso, dada una broca X con unas características X que perforan una formación X, ¿qué ROP obtendré? ¿Qué tasa de penetración tendré? ¿Sí? Y no se imaginan el valor tan grande que tiene responder a una pregunta como esas. Porque normalmente este análisis se hace post-mortem. Es decir, yo escojo una broca y pues vamos a ver cómo le va dependiendo de cómo le ha ido en los otros campos y en las otras formaciones. ¿Sí? Pero en el mercado no existe en estos momentos una herramienta comercial que diga cuál va a ser esa ROP que yo voy a tener. Es más, en estos momentos no existe un modelo del segundo o tercer paradigma que me diga qué ROP voy a tener. Muy bien. Entonces, vamos a intentar resolver esa pregunta a través de el análisis predictivo, que esto ya comienza a hacer Machine Learning. Muy bien. Hasta ahí es en lo que la mayoría de los cursos que uno encuentra en Internet, porque ahorita como esto está tan de moda, entonces uno hace cursos de Coursera, hace cursos de Udemy, hace cursos de DataCamp, ¿sí? Y aprendes a hacer predicciones, porque con esto uno puede predecir de todo, ¿sí? Claro, hay intervalos de confianza en las predicciones, pero puedes predecir lo que sea literalmente. Muy bien. Lo complicado es ir al siguiente paso, y es el análisis prescriptivo. Y es, ¿cómo puedo hacer que pase lo que yo quiero que pase? Muy bien. Y es decir, la optimización. Es decir, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué parámetros necesito para que la ROP de mi broca sea máxima? Muy bien. Entonces, este es el camino que nosotros vamos a llevar el día de hoy. Vamos a irnos moviendo a través de este gráfico de la derecha e ir respondiendo a cada una de esas preguntas y analizando cuáles son los retos que se encuentran en cada etapa. Muy bien. Comencemos por lo más sencillo. Comencemos por una definición de qué es Machine Learning. ¿Sí? Viendo o comparando el aprendizaje tradicional con el aprendizaje de máquinas. Muy bien. Entonces, el aprendizaje tradicional trata de estudiar un problema. Cuando yo estudio un problema, pues hago experimentos, ¿no? Cuando hago los experimentos, escribo reglas, teorías, ¿sí? Inferencias. Y después de eso evalúo. Muy bien. Después de evaluar, analizo los errores. ¿Correcto? Y retroalimento este loop. Hasta cuando la evaluación me dé correcta, lanzo mi teoría y escribo un paper. Esa es la investigación tradicional o el aprendizaje tradicional. Veamos ahora cómo es el aprendizaje de máquinas. Muy bien. Algo importante en el aprendizaje de máquinas. Hay que entender el problema. Por eso, la primera etapa es estudiar el problema. Y en esto hay que ser honestos con ustedes. Debe uno conocer parte del problema de negocio. ¿Sí? Y esto es algo que, para ser honesto con ustedes, tenemos una gran ventaja en estos momentos, colegas. Y es que, contados con los dedos de una sola mano, en este país dominan este tema. Hay mucha gente que sabe de Machine Learning, pero confunde un molino con un taladro. Hay que tener el concepto, ¿sí? Hay que entender cuál es el problema. Entonces, por eso partimos de eso, estudiar el problema. Muy bien. Entonces, estudiamos el problema y paralelamente trabajamos con montones de datos. Muy bien. Entonces, estudiamos el problema, trabajamos con montones de datos y entrenamos un algoritmo de Machine Learning. Muy bien. Diego, Ese algoritmo, cuando señor, decimos montones de datos,
estamos Ajá. hablando de qué magnitud de datos. Correcto. Entonces, ahí viene otro concepto que es el famoso Big Data. Porque, ¿qué es Big Data? Big Data es lo mismo que Machine Learning, es lo mismo que Deep Learning, es lo mismo de Analytics. No. Cuando hablamos de montones de datos, hablamos de Big Data. Una forma muy sencilla de saber qué es Big Data y qué no es Big Data es la siguiente. Vale, poquito. La pregunta es, ¿tus datos caben en una hoja de Excel? Si caben en una hoja de Excel, no es Big Data. Si no caben en una hoja de Excel, es Big Data. Muy Diego, bien. ya tenemos por aquí una pregunta que creo que es bueno responderla de una vez. Nos Sí, pregunta Juan señor. David Giraldo. Como estudiante Ujú. de petróleos, ¿qué software o cómo puedo iniciar para ir aprendiendo sobre Machine Learning? Ya que Ujú. muchas veces lo que le enseñan a uno es de la forma convencional o qué lenguaje de programación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Will. Gracias, Juan David. Bueno, hay un par de lenguajes de moda que son R y Python. Muy Python, bien, yo la manejé. correcto. Entonces, R es más orientado al tema estadístico, tiene naturalmente todo lo que se necesita de Machine Learning. Y Python, pues también, Python no es tan orientado a estadística, pero sí es más orientado a Machine Learning. Muy bien. Aparte de eso, Python también tiene muchas librerías, no solo de Machine Learning, sino también de Deep Learning. Entonces, si me preguntas a mí, lo mejor es trabajar con los dos. ¿Sí? Hay compañías que están más orientados a trabajar con datos en R o con Python, pero en lo personal, yo manejo los dos. ¿Con cuál me siento más cómodo? Con Python. ¿De cuál hay más información y repositorios? Python. Entonces, si me preguntas uno, Python, pero ¿qué te recomendaría? Ambos. Eso te permitiría tener un perfil mucho más versátil. Muy bien. Si eso contesta tu pregunta, entonces, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta de Wilson, eso es montones de datos. Datos que no caben en un Excel. Muy bien. Que es difícil, naturalmente, de manejar. ¿Cómo los procesamos? Entonces, ese es otro tema también. Muy bien. Después de que nosotros, entonces, estudiamos el problema y entrenamos un algoritmo con esos datos, ese algoritmo aproxima una función. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos tener un X que nos dé un Y. Eso es lo que nosotros buscamos. Muy bien. A nosotros, cuando veíamos nuestros cursos de álgebra, nos decía, o de cálculo, entonces lo que nos enseñaban que lo que va de X a Y es una función F. Muy bien, eso es lo que transforma X en Y. ¿Cómo estimamos esa F? Esa F la podemos estimar a través de un modelo. ¿Sí? Nos enseñaron en nuestros cursos de álgebra que podría ser una regresión lineal, por ejemplo, la más sencilla que conocemos. Pues bueno, la regresión lineal es un algoritmo de Machine Learning, es el primero, es el más sencillito. Muy bien. De una regresión lineal, ¿nosotros qué tenemos? Y igual mx más b. Nosotros obtenemos una pendiente m y un intercepto b. Eso es lo que estima un algoritmo de Machine Learning. A partir de los datos, estima un par de parámetros que me lleva a mí desde X a Y. El más sencillo es una regresión lineal. Entonces, habiendo ya llegado a una función o habiendo estimado una función, entonces yo trabajo sobre esos datos, ¿correcto? Inspecciono la solución que me dio. Muy bien. Esa solución puede ser verdadera o no, o puede ser satisfactoria o no satisfactoria. Muy bien. Si no es satisfactoria, entonces me devuelvo, sigo estudiando el problema. Si tengo más datos, trabajo con más datos y mejoro mi algoritmo. Muy bien. La diferencia radica en que yo antes tenía que escribir las reglas. Yo, como humano, tenía que interpretar esas observaciones y escribir unas reglas. En este último paradigma, ya no. Los datos son los que me entregan a mí esas reglas o esas funciones, digámoslo de alguna manera. Muy bien. Bueno,
¿En qué estamos nosotros? ¿En qué está Oil and Gas? No estamos tan quedados como parece, afortunadamente, ¿sí? Hay mucha gente trabajando en temas de Machine Learning en las grandes compañías, en las llamadas majors, ¿no? BP, Exxon, Chevron. Chevron tiene un pool completo de data scientists. Las grandes compañías de servicios también están creando grupos incipientes de Machine Learning y de Deep Learning como Halliburton, como Schlumberger, principalmente Halliburton. Entonces, ya hay muchas cosas que se han venido haciendo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en LinkedIn unas conferencias en los últimos meses de unas aproximaciones para geociencias, por ejemplo, de interpretación de horizontes, interpretación de fallas a través de tratamiento de imágenes, a través de redes neuronales. Bueno, hay un gran avance ahí también. Muy bien. Algo que me gusta dejarles muy claro es, respondiendo a la pregunta de Wilson, ¿qué tantos datos? Bueno, resulta que para 2013 se están generando cerca de 5 exabytes, solo oil and gas, ojo, solo en la industria de oil and gas, cada 2 días. Es decir, esto equivale a la, no, perdón, en 2018, esto equivale a la cantidad de datos creado por los humanos hasta 2003, en 2 días, solo en oil and gas. Entonces, datos para trabajar es lo que hay. Intención es lo que hay. Y presupuesto, por supuesto. Nuestra industria tiene afortunadamente un gran músculo financiero porque estos proyectos cuestan mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay muy poco profesional con estas habilidades. Entonces, es difícil retenerlos también. Muy bien. Entonces, vamos a darle un poco más de contexto a lo que queremos resolver en esta presentación. Y es, nosotros queremos predecir una ROP. Es decir, ¿qué ROP va a tener mi broker? Es decir, nosotros tenemos un problema de regresión. Muy bien. Como tenemos en la gráfica de la izquierda. Un problema típico para una persona que vende bienes raíces. ¿Cuál será el precio de una casa? ¿Sí? Es decir, en mi eje Y. El precio de esa casa puede ser explicado por muchas variables. Pero veamos, por ejemplo, que una de las variables que lo explica es el área. Por supuesto, entre más área tenga una casa, pues se supone que su valor va a ser mayor. Muy bien. Tengo mis datos azules. Ahora, ¿cómo puedo yo estimar el valor de una casa específica con un área específica? Pues generando un modelo. Muy bien. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante y me gusta dejarlo muy claro, y es que estos algoritmos no son perfectos. Muy bien, son modelos y que aprenden de los datos. Muy bien. Yo puedo intentar hacer que mi modelo aprenda también de los datos, que se aprenda los datos y que no se aprenda las relaciones. Es lo que tenemos en nuestra gráfica donde dice overfitting. Muy bien. Los datos con los que yo entreno mi modelo son los puntos color morado. Él me generó una ecuación que se aprendió los datos, no aprendió los datos. Por eso vemos el punto rojo que tiene un error, que es la barra de color verde. Tiene un error grande. ¿Por qué? Porque mi modelo se aprendió los datos. ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor sería generar un modelo más sencillo. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, en mi modelo donde hice overfitting, este puede ser un polinomio de grado 20. Claro, me predice muy bien los puntos morados, pero los puntos rojos los predice súper mal. Entonces escojamos un modelo más sencillo, el de la derecha, una línea recta. Es un modelo extremadamente sencillo, ¿sí? Donde me predice mal los puntos morados y también me predice mal los puntos rojos. Ese es un problema de underfitting. Muy bien. Lo ideal es llegar a un punto intermedio. Que mi modelo no se ajuste tan bien a los puntos morados para que se ajuste mejor a los datos rojos. Es decir,
yo voy a querer que mi modelo aprenda de los datos, pero que no se aprenda los datos, para que cuando vea datos que nunca ha visto, tenga un buen rendimiento. Este es uno de los conceptos más importantes de Machine Learning. Muy bien. Es lo que se conoce como trade-off de sesgo y varianza. Muy bien. Entonces, en este caso yo quiero predecir el precio de mi casa a través del área. ¿Sí? Es una regresión lineal o puede ser una regresión polinómica. En este caso vemos que en la gráfica de la izquierda aparece un polinomio de segundo grado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero predecir el precio de mi casa utilizando más variables? Entonces yo ya no voy a tener una regresión de una sola variable, sino una regresión multivariable. Muy bien. Que en este caso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro problema específico. ¿Sí? Entonces ya lo que yo voy a predecir no es una recta, sino una especie de superficie. En este caso con dos variables. Muy bien. Si yo quiero predecir, por ejemplo, el ingreso de una persona, el income, teniendo en cuenta los años de educación y teniendo en cuenta cuánto tiempo lleva en su trabajo, o su experiencia, o su seniority. Muy bien. Y esa función que intenta englobar los puntos rojos, como nos damos cuenta, no es una recta. Se ve mejor como una superficie, como la gráfica de la derecha. Muy bien. Entonces, yo ya no voy a poder hacerlo a través de una regresión lineal. Debo buscar otros modelos que se ajusten mejor a estos puntos rojos. Entonces, ahí es donde avanza un poco más el tema del Machine Learning. Ya no nos quedamos en nuestra regresión lineal. Muy bien, entonces, básicamente es lo que queremos hacer nosotros. Estimar una superficie como la gráfica de la derecha. Muy bien. Esa superficie es la ROP de una broca. Muy bien. A través de sus diferentes parámetros. Muy bien. Entonces, a través del tiempo que nos queda, vamos a intentar resolver estas 4 preguntas que están basadas en la curva de maduración de un proyecto de Analytics. Muy bien. Estas preguntas son: ¿cuál es el rendimiento de las brocas de mi campo? ¿Por qué las brocas de mi campo tienen este rendimiento? ¿Cuál será el rendimiento de la próxima broca que corra? ¿Y cómo podría mejorar el rendimiento de mi broca para las próximas corridas? Muy bien. Partamos de lo más importante. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Muy bien. Entonces, como les comentaba, este es un proyecto personal, ¿sí? En el que he venido trabajando cerca de 6 meses. Y los datos con los que comencé a trabajar, ¿sí? Fueron datos recopilados a través de mi experiencia de varias compañías en las que trabajé, asociadas a 212 corridas de brocas, a través de 212 formaciones. Muy bien. ¿Qué datos tenía de esas corridas? Podemos ver acá. El nombre del pozo que perforamos, el tamaño de la broca, el número de la broca, la referencia a la broca, el tipo, ¿sí? Son características propias de la broca. Muy bien. En la fecha en la que inició la perforación, aquí vienen ya datos de geología. ¿Qué estructura perforó y qué formación perforó? Importante, ¿no? Se supone que las brocas y su rendimiento van a depender de qué estructura y qué formación perfore. También de cuántos pies perforó o cuántos pies se planeaban perforar. Muy bien. La profundidad a la cual ingresó, a la cual salió. Y ya venimos con características propias de la broca, el número de aletas, el tamaño del cortador, el TFA, ¿sí? Que es el Total Flow Area, es decir, el área de las boquillas, o el área total de flujo, el HSI, que podría uno definirlo como la potencia hidráulica por pulgada cuadrada, el peso con el que se trabajó, el peso del fluido que tenía el pozo, ¿sí? El tipo de ensamblaje, las RPMs que se manejaron, los torques que se manejaron y el fabricante. Muy bien. Entonces, esa era la información que teníamos. Ahora, algo interesante. ¿Esa base de datos servía así tal cual como estaba? Lastimosamente no. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a la información es que nunca es perfecta.
Si hay algo que caracteriza a nuestra industria es que nuestra información no es 100% confiable. Como se pueden dar cuenta, la base de datos que yo mismo recopilé de alguna manera tenía unos espacios vacíos. ¿Qué hacer con esos espacios vacíos? Ese es otro tema bastante interesante, ¿sí? Y es una de las, es una de las ramas un poco más ingratas de este tema de Machine Learning, ¿sí? Y es un tema conocido como Data Cleaning o limpieza de datos. Muy bien. Entonces, en mi base de datos había números faltantes. Por ejemplo, en la base de datos no estaba cuánto era la ROP o cuánto era el torque de una broca. En otro no había la información del peso del fluido. En otra no estaba la información de qué formación perforó. Entonces, este trabajo de data cleaning requiere conocimiento del negocio. Muy bien. Aquí es donde no solamente saber de estadística y saber programar cuenta, ¿sí? El analista de datos que realiza un trabajo de Machine Learning debe conocer del negocio o por lo menos recibir un advice de alguien que sí conozca del negocio. Muy bien. ¿Cómo estaba mi base de datos? Entonces, aquí la pueden ver, ¿sí? Cada uno de los espacios en blanco en la gráfica que van a ver en un momento estaba con un valor sin número. Entonces, difícilmente uno puede correr, si quieres, un algoritmo de Excel, donde saque un promedio, si tienes un valor faltante, o aún peor, supónganse que en la base de datos alguien hubiese colocado una A en vez de un 5 en la ROP. Entonces, este trabajo de limpieza de datos, bastante ingrato, pero hay que hacerse, ¿sí? Y esto es uno de los primeros retos que ustedes como potenciales analistas de datos, porque esto es como lo dijo Wilson al principio de la conferencia, hacia dónde va la industria, ¿sí? Nuestra información no es perfecta, nuestra información no es bonita, no está todo excelente. Hay que hacerle tratamiento de datos a la información. Entonces, para eso se necesita tener conocimiento del negocio. Entonces, nuestro primer paso, ¿cuál fue? Empezar a hacer estadística de panadería y es hacer una exploración de datos. Muy bien. Exploración de la base de datos que tenemos, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos podía mostrar esta base de datos que teníamos? Ah, bueno, que nosotros tenemos un fabricante que tiene muchas más brocas en esta base de datos y un par de fabricantes de los cuales no se tienen demasiada información. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, que en esta base de datos se usaron ensamblajes de tipo RSS o Rotary Steerable System en la mayoría de las corridas. Unos ensamblajes rotarios, unos pocos con motor y mucho menos con turbina. Y también pudimos encontrar que la mayoría, casi más de un 80%, de los datos estaban asociados a brocas PDC. Muy pocos a tricónica, muy pocos a híbrida y casi ninguno hay a brocas impregnadas. Acá es donde viene el tema ético del analista de datos. Y es que uno como analista de datos y como diseñador del modelo le debe decir a la persona que va a usar su modelo que tenga cuidado. Porque el modelo va a entender y va a aprender de las relaciones de los datos. Naturalmente, va a ser un modelo que predice mejor el desempeño de las brocas PDC. Va a ser un modelo que predice mejor el desempeño cuando tiene ensamblajes tipo RSS y para fabricantes como los dos primeros. Muy bien. ¿La base de datos está sesgada? Sí, es una base de datos real. Uno como analista de datos debe tener esa ética de decirle al usuario del modelo, ten cuidado porque mi modelo predice mejor para estas circunstancias. No, pero Diego, yo quiero que el modelo prediga para brocas tricónicas. Bueno, tráeme más información de las corridas de brocas tricónicas, lo introducimos al modelo, lo reentrenamos y te aseguro que va a dar mejores resultados. Muy bien, eso es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos acá?
Entonces, y esto se puede hacer en Excel. Sencillo. Esto no tiene nada de Machine Learning, no tiene nada de inteligencia artificial. Es solamente estadística de panadería. Muy bien. Entonces podemos observar también que es un modelo que predice mejor para formaciones como la primera. ¿Sí? Porque está entrenado con mucho más datos para esas formaciones. Lo mismo para las estructuras siguientes. Muy bien. Tiene mucho más datos para las dos primeras estructuras. Entonces, debe uno decirle al usuario que tenga cuidado con los límites de su modelo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más podíamos observar? Que algo interesante. Resulta que yo estaba preocupado por los valores en blanco, donde no tenía datos. Pero resulta que nuestros datos también a veces están locos. Por ejemplo, miren, yo fui asistente de Company Man y uno es quien alimenta estas bases de datos. A las 2:30 de la mañana, enfrente de un computador, introduciendo datos, habiendo dormido 2 horas el día antes, te vas a equivocar, ¿sí? El footage no era 200, sino, no era 200, era 250, pero tú colocaste 2500, ¿sí? El peso sobre la broca mínimo era 15 y tú le colocaste 50, que es lo que vemos en estos diagramas que se llaman diagramas de cajas y bigotes. Estos son bastante útiles para detectar un tipo de errores en las bases de datos que se llaman outliers o valores extremos. Muy bien. Entonces, uno como analista de datos debe decidir qué hacer con esos valores extremos. ¿Los transformo? ¿No los uso para mi análisis? ¿Le pregunto a la persona que maneja la base de datos si están bien o no están bien? Y aquí es donde de nuevo viene el conocimiento del negocio, ¿sí? Esta es una base de datos principalmente de de un campo con rocas duras. No es muy frecuente ver que una broca perfore más de 2000 pies, 2500 pies, demasiado. ¿Sí? Pero eso uno lo sabe ¿por qué? Porque conoce del negocio. Entonces, de nuevo, no es solamente programar, no es solamente correr modelitos, sino entender de los problemas del negocio. Muy bien. Otro problema de la base de datos es lo que pasa con estos proyectos, con datos reales. No siempre están bien. Muy bien. Entonces, otro de los grandes problemas. En la base de datos, la gente digitaba mal los nombres de las formaciones, ¿sí? O le colocaba nombres diferentes. Entonces, había unos datos con C7 y otros con C7. Pero ¿por qué el C7 de arriba era diferente al C7 de abajo? ¡Ay! Resulta que había digitado la persona un espacio en blanco, una barra espaciadora. Detectar esos problemas, complejo, retador, pero importante, ¿sí? Entonces, todos estos nombres, saber si C5 es lo mismo que intra C5, ¿sí? Saber si la falla C8 es lo mismo que C8. ¿Puedo agregar en un solo nivel estos datos? Por ejemplo, en el caso de los tipos de ensamblaje, RSS, PowerDrive, PowerDrive X6, Archer, Exit, ¿es lo mismo? Claro que es lo mismo. Pero es importante el conocimiento del negocio para llegar a un nivel de agregación que me permita manipular mejor los datos. Muy bien. ¿Ingrato este tema? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Hay herramientas estadísticas para esto. Al final, después de ese tratamiento de datos, que para ser honesto con ustedes tardó más o menos un mes largo, llegamos a una base de datos excelente, donde se habían detectado los valores faltantes, donde los valores anómalos se habían sacado y esta es nuestra base de datos lista. Muy bien. Esta es la primera parte. Esto no tiene nada que ver con Machine Learning, es algo que debe hacerse para poder trabajar con los datos. Llegamos ahora a lo interesante. Sí, esta primera parte era aburrida, eso es tedioso, pero hay que hacerlo. Muy bien. Llegamos a la primera parte, que es nuestro análisis descriptivo. La mejor forma
de hablar de análisis descriptivo es a través de gráficas. Muy bien. Entonces, está muy de moda ahora el tema del storytelling, ¿sí? Bueno, pues también hay un storytelling with data. ¿Qué es esto? Es, ¿cuál es el rendimiento de las brocas de mi campo? Bueno, lo podemos ver acá. Fácilmente podemos encontrar que hay un fabricante que tiene un mayor desempeño. Muy bien. Disculpen, me hace una pregunta Juan David. Dice, no conozco muy bien, pero se podría llegar a programar para que los datos no sean escritos por personas, sino tomados automáticamente, o es muy complicado. Juan David, muchos de estos datos los lleva una compañía de mood logging o una compañía direccional y los va graficando segundo a segundo. Muy bien. Eso no es necesario programarlo, ya se hace. Muy bien. Lo único es que esos datos están en archivos .las o a veces en archivos PDF. Y ese es otro reto. ¿Cómo tomas esos datos y los llevas a algo en lo que tú puedas trabajar? Ese será otro tema que de pronto en alguna otra conferencia que me invite Wilson trataremos, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué? Diría yo que el 70% de la información con la que se toman decisiones con respecto a qué broca se elige, son datos que ingresa una persona en un computador y los coloca en un reporte en un Excel. Entonces, tu idea es genial y eso sería, pues es el futuro, que esto se pueda hacer automáticamente. Ya hay muchas compañías que están migrando a que esto se pueda hacer automáticamente. Es más, a detectar automáticamente cuando hayan errores. Muy bien. Entonces, para allá vamos, Juan David. Ese es el futuro. Entonces, podemos ver acá en nuestro análisis descriptivo que hay una compañía específicamente que tiene un mayor rendimiento. ¿En términos de qué? De ROP. Muy bien. Pero ojo, aquí está mezclado todo. Están mezcladas todas las formaciones, todas las estructuras, todos los tipos de broca. Pero puede uno llegar a encontrar algunas características o algunas conclusiones previas, ¿sí? Y ver que hay otras que tienen un rendimiento mucho menor, ¿sí? Eso es lo que podemos ver de nuestro análisis. Podemos ver ahora de formaciones. Claro, hay unas formaciones que tienen una mayor AROP y naturalmente va a corresponder al tipo de formación que uno espera que tenga una mayor ROP y unas formaciones mucho más duras, ¿sí? Con esto uno ya puede empezar a entender qué formaciones dan más problemas, qué formaciones dan menos problemas y con qué fabricantes yo podría ir a trabajar en esas formaciones complejas. Muy bien. También podemos ir analizando ciertas estructuras, ¿sí? Entonces podemos ver que también hay unas estructuras que son más complejas y que tienen una ROP mucho mayor, más sencillas, perdón, una ROP mucho mayor, y unas estructuras mucho más duras o mucho más intercaladas que tienen ROPs menores. También podemos empezar a ver qué tipo de brocas son las que tienen mayor ROP. Muy bien. Entonces podemos ver que hay unas que tienen un mayor desempeño y otras que tienen un menor desempeño. Muy bien. Esto es lo que uno podría utilizar inicialmente para empezar a tomar decisiones. Y esto no tiene nada de Machine Learning. Muy bien. Es solamente contar historias con datos. ¿Me los estoy inventando yo? No. Estos datos, esta información está extraída de los datos. Quizá alguien ya lo haya hecho en alguna compañía. Quizá no. Hay mucho potencial para esto. Muy bien. Esta es de mis gráficas favoritas, que vamos a ver a continuación. Ahí solamente estábamos analizando una sola variable, la ROP y una característica. Ahora analicemos dos. Analicemos por estructuras en la parte horizontal y por formaciones en la parte vertical. Entonces esta gráfica nos indica que el diámetro del círculo nos dice cuál es la mayor ROP.
Muy bien. Entonces, les pregunto yo a ustedes, en este caso, por ejemplo, de la estructura del anticlinal M, ¿cuáles serán las formaciones más fáciles de perforar? Es decir, que tienen mayor ROP. Del anticlinal M, ¿cuáles son las que tienen mayor ROP? ¿Podrían analizar ustedes la gráfica? Como C7, C7, Correcto, C6. correcto. C7, C8, C6, exactamente. Esas. Fácilmente se puede entender una gráfica como estas. Y esto es algo también importante, muchachos. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es la forma en cómo uno presenta la información. ¿Sí? Y esto para ustedes que están aún en la universidad y que se aproximan sus proyectos de grado, es coloquen su información en gráficas. Los números, a veces los entendemos, sí, a veces no, pero las gráficas hablan por sí solas. ¿Sí? Entonces, uno puede tener un modelo genial, un modelo que haga de todo. Tienes que presentárselo a un gerente, que su experticia no son los datos. ¿Cómo lo convences? Con gráficas. ¿Sí? Entonces, esta es la mejor manera de mostrar la información. Entonces, esta gráfica me fascina mucho porque podemos analizar tanto la estructura como la formación y encontrar que, por ejemplo, del anticlinal P, por ejemplo, esta formación, el Siltstone Marker, es bastante duro. O del anticlinal G, Guadalupe Shale, es bastante duro. Así como los cuervos. Muy bien. Y podemos encontrar que hay hay la misma formación encontrada en diferentes estructuras se comporta de una manera diferente. Por ejemplo, podemos ver que para la formación C8, perforarla en el anticlinal M es fácil, en el anticlinal F se hace más complicado, pero el más difícil sería perforarlo en el anticlinal P. ¿Sí? Entonces, estas conclusiones difícilmente se pueden sacar de las tablas de Excel viéndolas crudas. Hay que hacer gráficas para llegar a estas conclusiones. Y aquí viene otra que si la ven mis amigos y mis colegas de las compañías de servicio me van a colgar. ¿Sí? Y es, ¿qué formaciones tenemos? ¿Qué formaciones tenemos? ¿Y qué fabricantes tenemos? ¿Y cuál es esa ROP? Muy bien. Entonces, bastante diciente. ¿Sí? Con esto ya podemos hacer siquiera selección de fabricantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les pregunto yo, si quiero perforar la formación C6, ¿qué fabricante me recomendarían? Si quiero perforar mi formación C6, ¿qué fabricante me recomendarían? Baker Hughes. Sí, Hughes tiene aquí un diámetro grande, pero fíjate que entre más concentrado esté, mayores datos hay. Sí, Hughes tiene un diámetro mayor en esa formación, pero está poco concentrado en ese diámetro. Quiere decir que fue una que otra broca que alcanzó esa ROP. Pero podemos ver que Haikalog, a la izquierda, a pesar de que tiene un diámetro menor, tiene mayor concentración de valores. Entonces quiere decir que tengo más chance con Haikalog de alcanzar ROPs altas que con Hughes, a pesar de que Hughes una que otra vez le fue mejor. Muy bien. Pero exactamente, esos son los juicios que uno debe hacer. Gracias por la persona que participó. Es sencillo, no necesitas haber estado 10 años en campo para llegar a una conclusión como esas. Con una gráfica así, fácilmente se pueden llegar a esas mismas conclusiones. Muy bien. Entonces, ese era nuestro análisis descriptivo. Con eso ya podemos responder esa pregunta. ¿Cuál es el rendimiento de las brocas de mi campo? Bueno, hay un rendimiento por fabricante, por formación, por tipo de broca, por tipo de ensamblaje, por estructura,
Entonces, ya con eso empezamos a configurar en nuestra mente cómo debemos tomar esas decisiones. Muy bien. Esa era nuestra primera parte, nuestro análisis descriptivo. Ahora, vamos a nuestro análisis diagnóstico. Y la pregunta ya no es ¿cuál?, sino ¿por qué? ¿Por qué las brocas de mi campo tienen ese rendimiento? Muy bien. Y aquí es donde empiezan a haber cosas interesantes. Podemos empezar a hacer un mapa de correlaciones, ¿sí? Con una correlación llamada correlación de Pearson. Y es, esta correlación me dice a mí cuáles variables afectan más a mi variable de interés. Entonces, en este caso, mi variable de interés la quiero explicar a través del logaritmo de la ROP. Muy bien. Entonces, en esta escala tenemos el número de Pearson, ¿sí? ¿Qué podemos explicar con bolitas y palitos de qué es el número de Pearson? Es sencillo. ¿Qué tan buena correlación tiene una variable con la otra? Me explico. Si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de ingresos y de edad, muy bien, y tengo datos como estos que voy a dibujar en unos segundos, yo voy a tener una correlación de Pearson de 1. Eso es una correlación de Pearson de 1. ¿Qué quiere decir? Que se relacionan casi directamente. Muy bien. Ahora, si yo quisiera graficar ingresos, por ejemplo, ingresos con algo que sea inversamente proporcional. Podría ser ingresos, no lo sé, pongámonos un poco demasiado académicos, con el número de materias perdidas en la universidad. No lo sé, lo estoy inventando. ¿Sí? Entonces, quizá podría haber una gráfica diferente. ¿Sí? Y esto me daría una línea, pero en la otra dirección. Eso sería una correlación de Pearson de -1. Muy bien. Ahora, ¿qué es una correlación de Pearson de 0? Algo como si yo quisiera explicar mis ingresos lo podría explicar, por ejemplo, con el número de estrellas en la noche, el día que nací, ¿sí? Bien esotérico. Entonces, eso va a dar una nube de puntos así. Eso sería una correlación de Pearson 0, es decir, que no hay nada de correlación. Muy bien. Entonces, si yo tengo una correlación o un número de Pearson de 1, quiere decir que tiene una relación directamente proporcional, de manera lineal. Si es -1, una relación inversa. Si es 0, no tiene nada de relación. Entonces, mi escala está color rojo, 1, color azul, -1. De esto podemos evidenciar que las variables que más afectan mi ROP, ¿cuáles son? El tamaño de la broca. Claro, la tasa de flujo mínima. Claro, la tasa de flujo máxima. ¿Sí? ¿Qué otra importante? Por ejemplo, el torque máximo. ¿Sí? Esta gráfica, disculpen, se lee así. Muy bien, y con las otras variables que quedan, se lee así. Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos empezar a entender. Claro, es que mi ROP depende demasiado del galonaje que yo use. Y depende demasiado del torque máximo al que llegue. Entonces, ahí es donde me debo preguntar, ¿estoy usando los parámetros adecuados? ¿Estoy usando demasiado torque? ¿Estoy usando muy poco torque? Entonces, con estos mapas de calor y la correlación de Pearson, uno puede analizar
qué variables afectan positivamente y cuáles la afectan negativamente. Por ejemplo, la profundidad. Claro, tiene todo el sentido. A mayor profundidad, uno esperaría que la roca fuera más dura, así que esperaría que tuviera una menor ROP, que es lo que acabamos de ver, los colores azules. Las rojas incrementan mi ROP, las azules disminuyen la ROP. ¿Qué otra afecta negativamente? Por ejemplo, el torque mínimo, podemos ver que es de color azul para mi ROP a través del logaritmo. Claro, tiene todo el sentido. Si el torque mínimo aumenta, podría estar jugando en detrimento de la broca en términos de duración de la corrida. Muy bien. Entonces, este es un análisis diagnóstico sencillo en el que uno puede analizar que hay unas variables que importan y que la afectan positivamente y otras que importan y que la afectan negativamente. ¿Cuáles realmente no importan? Podemos ver de aquí, y esto es una conclusión muy interesante. Y estas conclusiones no llego yo, son los datos las que la muestran. Podemos ver, por ejemplo, que el número de aletas donde dice blades, tiene un número muy cercano a 0 y un color muy blanco. Quiere decir que casi no la afecta. Lo mismo podríamos decir que el TFA. Y esto podría ser muy controversial, pero el contexto es que esta base de datos viene de unos campos con roca dura, en la cual el TFA y el HSI no afectan demasiado porque no se perfora con hidráulica, sino que se perfora mecánicamente. Muy bien. Entonces, de un análisis diagnóstico como esto salen muchas conclusiones. Veamos, por ejemplo, las variables que más importan, ¿sí? Que nosotros las acabamos de nombrar, ¿sí? Y les hacemos un zoom. Los vemos un poco más de cerca. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Las variables que más afectan, es decir, que tienen un valor de correlación más cercano a 1 o menos 1, ya las vimos. La profundidad, la tasa mínima y la tasa máxima. Como esta tiene una correlación negativa, ustedes pueden ver que tiene una tendencia a ir de izquierda a derecha. Y la segunda gráfica tiene una tendencia de ir, perdón, vamos de ser una pendiente negativa a ser una pendiente positiva en la segunda gráfica. Muy bien. Si fueran 100% explicativas, sería una línea recta, pero no, son datos reales. Muy bien. Entonces, de esta manera, uno puede comenzar a descartar cuáles variables sí afectan mi ROP y cuáles no, dejando de lado los prejuicios solamente basados en los datos. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Esto es juego de niños, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, yendo un poco más allá, empezar a desarrollar herramientas para un usuario potencial. Y es un dashboard como estos. Muy bien. Entonces, un dashboard como estos me permite ver a mí mi ROP con diferentes parámetros. Entonces, vamos a verlo. Este fue un dashboard que yo diseñé y está subido en la nube. Yo les voy a colocar el enlace para que ustedes jueguen con él, para que vean, para que lleguen a sus propias conclusiones. ¿Sí? Entonces, es un dashboard que nos permite optimizar. ¿Qué queremos? Optimizar nuestra ROP o queremos optimizar nuestra ROP o nuestro galón o nuestro footage. Muy bien. Entonces, yo quiero ver cuál es el rendimiento de mis brocas teniendo en cuenta un par de parámetros. Muy bien. Entonces, supongamos que quiera ver cómo se comporta mi ROP teniendo en cuenta el tamaño del cortador y el torque mínimo usado. Muy bien. Y se actualiza inmediatamente nuestra gráfica. ¿Qué podemos ver? Que los puntos rojos tienen mayor ROP.
y los puntos azules tienen menor ROP. Pregunta. Si yo tengo una broca con un tamaño de cortador de 18 milímetros, ¿cuál sería el torque recomendado para tener una máxima ROP? Es decir, me voy en el eje X, busco 18. Ahora me voy en la parte Y. ¿En dónde está el punto más rojo? ¿Corresponde a qué torque? Vamos a ver. Correcto, 5 o 6. Exacto. Entonces, con este dashboard, uno puede comenzar a verificar la información de su pozo, de su campo, perdón, y analizar qué parámetros me van a optimizar. Y podemos hacer un filtrado por tamaño de broca, por tipo de broca, por la estructura que perforó o por la formación que perforó. Y se actualiza inmediatamente. Muy bien. Entonces, hacia este tipo de aplicaciones es que están tendiendo todas las industrias. Es muy sencillo llegar y hacer un dashboard o hacer cálculos en una hoja de Excel o hacer cálculos en un notebook de Python. Pero ¿cómo haces que una persona que necesite esta información utilice esos datos? Esa persona no va a abrir un Excel complicado lleno de cálculos. No va a abrir un notebook de Python lleno de código. No. Necesitamos hacer herramientas que sean usables. Entonces, este es un ejemplo de ellas. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a la parte más interesante. Y es, ya respondimos a la pregunta de cuál es el rendimiento de las brocas de mi campo. ¿Sí? Ya respondimos a la pregunta por qué las brocas de mi campo tienen este rendimiento. Y es, dependiendo de las variables que importan, entonces voy a tener mayor o menor rendimiento. Con esto yo ya sé cuáles son las variables que más impactan mi ROP. Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál será el rendimiento de la próxima broca? Vamos a predecir. Aquí ya comienza el Machine Learning. Muy bien. Y lo primero que yo voy a querer hacer es una regresión lineal. Eso es lo más sencillo. Muy bien. Entonces, voy a intentar predecir la ROP a través de una regresión lineal. Y la regresión lineal, para que ustedes recuerden un poco, es Y igual MX más B. ¿Correcto? Donde la M es la pendiente. Donde la M me va a decir qué tanto afecto la X para obtener una Y. En este caso, yo quiero un modelo que me prediga ROP, pero ¿en función de qué? En función de el tamaño más en función de si es nueva o no, más en función de qué formación está perforando. Es una ecuación que tiene 22 variables. Muy bien. ¿Qué hace los algoritmos de Machine Learning? Encuentran las pendientes, los betas, para poder armar mi ecuación. Y estos algoritmos de Machine Learning me arrojaron estos datos. Estos son los coeficientes. Entonces podemos ver acá claramente, por ejemplo, que el tamaño importa de manera positiva. ¿Sí? La variable size. ¿Correcto? Bastante diferente de 0 y es positiva. Es decir, a mayor tamaño, en teoría, dice que yo debería tener mayor ROP. ¿Listo? Podemos ver también, por ejemplo, una bastante interesante. ¿Dónde está? El máximo weight on bit nos dice que es negativa. Es decir, si yo le coloco más peso a la broca de lo que necesita, es bastante probable que la ROP disminuya porque la puedo estar enterrando.
Claro, esto va a depender del tipo de broca, pero esto es lo que me están diciendo los datos. Aquí yo no estoy utilizando ninguna sola ecuación. Ahora, ¿qué también predice este modelo? ¿Cómo sé yo si un modelo predice bien o no predice bien? Entonces, hay unas métricas interesantes. Muy bien. Entonces, yo puedo hacer un cálculo de un famoso factor R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Es qué tanto se desvía de una línea recta. De manera sencilla. O lo puedo explicar entendiendo que el R cuadrado me dice el porcentaje de explicabilidad dividido entre el total de las variaciones. Vamos a colocarle un lenguaje sencillo. Mi modelo me da un 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que mi modelo lineal explica el 52% de las variaciones de la ROP. Se está quedando un poco corto, ¿verdad? ¿Sí? Es normal. Yo no esperaría que los fenómenos que involucran cortar roca y que tengan mecánica de fluidos y vibraciones se comporten de manera lineal. Muy bien. Entonces, pero es una primera aproximación, un modelo lineal. Muy bien. El otro parámetro, el RMSE. ¿Qué es eso? Entonces, yo puedo intentar entender cuánto es la diferencia de mi predicción. Es decir, yo puedo tener un ROP real y puedo tener una ROP predicha. Yo puedo sacar la diferencia de esa ROP. Muy bien. Para saber cuánto diferí. Si hice una buena predicción, esto va a ser 0. Muy bien. Lo voy a poner en valor absoluto. Y lo voy a dividir entre el número de datos. Y al final le voy a sacar la raíz. Muy bien, para tener un número que sea pies por hora. Y esto lo voy a colocar dentro de una suma. Es decir, para cada punto que yo predije, voy a compararlo con la predicción y el real. Y ese es mi RMSE. Es básicamente la distancia que hay entre lo que predije y lo que me dio. Entre lo que predije y lo que es real. Entonces, vamos a hacer evaluaciones de modelos teniendo en cuenta este RMSE. Como se pueden dar cuenta, un modelo lineal no es lo mejor. Era de esperarse. Muy bien. Hay otros modelos un poco más interesantes. Hay otras regresiones lineales. Muy bien. Entonces, como pudimos evidenciar, ese RMSE, que es lo que se traduce en español como la raíz de la media del cuadrado de los errores, ¿sí? Que es la raíz de la diferencia entre el ROP real menos el ROP predicho al cuadrado dividido entre el número de datos y la raíz. Yo quisiera que este RMSE fuera menor. Eso es lo que hace el algoritmo por dentro. Buscar los betas que hagan que este RMSE sea menor. Muy bien. Hay otras metodologías que buscan que este RMSE más un penalty sea pequeño. Y esta modificación puede hacer que estos betas cambien. Es decir, esa metodología puede hacer que los betas sean 0 o sean muy pequeños. ¿Eso a mí para qué me sirve? Para saber qué variables importan o no. De nuevo, análisis diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de regresión me dice que el tipo de broca no interesa demasiado. Me dice que la tasa máxima de flujo ni el TFA interesan demasiado. ¿Sí? Los vuelve 0. El otro modelo, que es una regresión Rich, no los vuelve 0, los vuelve muy pequeños. ¿Y eso qué me va a decir? Por supuesto que son variables que él considera no importantes. Muy bien.
Entonces, estos modelos me permiten a mí también hacer predicciones, pero, como se pueden dar cuenta, no mejoró demasiado comparado con la regresión lineal. Muy bien. Entonces, los primeros modelos, que son los lineales, son los más sencillos. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, el MSE, sí, no mejoró mucho. Entonces nos vamos a unos modelos más interesantes, que es un árbol de decisiones. ¿Sí? Un árbol de decisiones me va a permitir a mí, dependiendo de la clasificación de las variables, poder decir cuál va a ser mi ROP, dependiendo de una división entre los valores menores o mayores. Como ustedes se pueden dar cuenta, un árbol de decisiones, yo puedo decir si el tamaño del cortador es menor que esto o que es menor que esto. Después de eso, pregunte por la formación. Después de esto, pregunte por el galonaje. Después de esto, pregunte por las RPMs. ¿Sí? Este árbol de decisiones es como el juego Adivina quién. ¿Recuerdan? Cuando éramos chicos, el juego Adivina quién. Que la idea era adivinar quién era el personaje de la otra persona. Entonces, esto mismo es lo que hace un árbol de decisiones. Muy bien. De esta manera, haciendo preguntas, él llega a valores de ROP predichos. Y lo más interesante de estos modelos es que me dice qué variables también son más importantes. Entre más arriba esté en mi árbol de decisiones, la variable va a ser mucho más importante. ¿Sí? Es como cuando jugamos Adivina quién. ¿Cuál era la pregunta más importante que uno podía hacer en Adivina quién? La primera pregunta. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar con eso? Si yo Si es quería con- adivinar el personaje, ¿cuál era la más importante? La primera que yo hacía para descartar la mayoría. Exactamente, como dice Juan David, el sexo, ¿es hombre o mujer? Exacto, quiere decir que el sexo era una variable importantísima. Después del sexo, si yo le decía sexo femenino, ¿cuál era otra variable importante, por ejemplo? Si yo le decía que era mujer, ¿qué otra variable podría ser importante? Color de cabello. Perfecto. ¿Sí ve? Entonces, empieza usted primero a preguntar por las variables más importantes y de esa manera usted va generando un árbol de decisiones. Ahora, estos modelos, ¿cómo saben cuál es la variable más importante? Entonces vamos a irnos aquí un poquito a algo un poquito más profundo y es el cálculo de una cosa que se llama MSE en este caso, o una cosa que va internamente que se llama entropía de la información. ¿Sí? Es decir, ¿cuánta información puedo sacar yo de esa pregunta? Si puedo separar mucho, quiere decir que es una pregunta excelente, quiere decir que es una variable importante. Eso es lo que hace un árbol de decisiones. Y lo podemos usar para entender cuáles esas variables son más importantes y de nuevo hacer un diagnóstico. Es decir, yo puedo clasificar que hay unas variables más importantes que otras y otras variables que no impactan mi rendimiento. Muy bien. La más importante para este modelo, el tamaño del cortador. Claro, sí, puede que tenga sentido, sobre todo si es una formación dura. Si es una formación dura, yo sé que no puedo colocarle un cortador muy grande porque se va a partir. ¿Sí? Yo tenderé a ir a un cortador más pequeño, claro, con un número de aletas mayor. Muy bien. El peso del lodo, sí, tiene sentido. El torque, sí, la profundidad, tiene sentido. Entonces, con un modelo como estos, uno puede generar también qué variables son importantes y qué no. Veamos a ver cómo predijo mi modelo. Predice un poco mejor que los modelos lineales.
¿sí? Recuerden que nuestro parámetro era un R cuadrado, que yo esperaría que llegara a 1 si fuera perfecto, y un MSE, que es el número de errores. Miren, tienen menos errores. El otro tenía 0.43, 0.41. Este tiene 0.40. Muy bien. Y aquí quiero hacer una precisión importante. Uno entrena el modelo con datos de entrenamiento, que normalmente es el 75% de los datos. Cuando ya está el modelo listo, uno lo prueba y lo prueba con datos que nunca ha visto, es decir, los datos de test, que son el 25%. Esa es la manera en la cual yo me aseguro que mi modelo no esté sesgado, que mi modelo aprendió de los datos y que no se aprendió de los datos. Por eso, estas variables de evaluación están evaluadas, valga la redundancia, en los datos de test, es decir, los rojos. Predice más o menos, predice más o menos. Por ejemplo, veamos este. Este punto rojo. El dato real era que el logaritmo de la ROP estaba como en 4.2. ¿Sí? Y en cuanto predijo que era, cerca de 3.8 del logaritmo de ROP. Está bien. Hay unos en los que se descacha un poquito más, ¿no? Como les digo, estos modelos no son perfectos. Vamos a ir yendo poco a poco. Muy bien. Entonces, los árboles de decisiones no son tan buenos, son más bien como malitos prediciendo. ¿Y qué pasa si uso muchos modelos malitos y los sumo? Eso es lo que se llama democracia. ¿Sí? Yo puedo usar muchos votantes malos y al final voy a tener una decisión buena. Esta es la definición computacional de que la democracia funciona. Yo tengo 48 millones de burros votando y pues votaron. Eso es. Y ese voto es mejor que si votasen uno solo. Entonces, eso puedo hacer yo ahora en mi algoritmo de Machine Learning. Puedo tomar todos mis datos y generar varios árboles y que cada árbol vote y me dé un valor. Y luego esos valores los unifico. Esos son los que se conocen como algoritmos o modelos de ensamble. Van a ser árboles malos que votan muy mal o que predicen muy mal, pero cuando yo los uno van a predecir mejor. Muy bien. Y eso es lo que se conoce un algoritmo llamado Random Forest. Muy bien. Ese algoritmo Random Forest coge muchos árboles malos, los promedia y los suma. Muy bien. ¿Mejoró un poco? No, de hecho no mejoró demasiado. Muy bien. Como nos damos cuenta, ni el R cuadrado ni el MSE mejoraron. Pero me van a servir también para ir viendo qué variables importan. Entonces, de esta manera, yo también puedo ver y llegar a unas conclusiones interesantes. La variable que menos importa, o sea, la última, es que si la broca es nueva o no es nueva, si es rerun o no es rerun. Bastante interesante, ¿no? Los amigos de las compañías de servicios dirán, no, pero es que una broca nueva es mejor. Los datos nos están diciendo que no necesariamente eso es verdad. Muy bien. Vamos a otro algoritmo interesante, que son los modelos de boosting. Entonces, aquí estamos haciendo un recorrido pequeñito en los albores del Machine Learning. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con los algoritmos de boosting? Tomo mis datos, entreno un modelo. El modelo me genera mi primera predicción. ¿Sí? Que es la parte superior izquierda. Cojo mis datos, entreno mi modelo y me da una predicción. Pero esa predicción tiene unos errores.
Así que voy a usar esos errores para entrenar otro modelo. Muy bien. Voy a escoger solo los datos en los que se equivocó mucho, les voy a colocar unos pesos. Y los que se equivocó poco, les voy a colocar unos pesos más pequeños. Les voy a dar ponderación a los errores para que él genere otro modelo y tiende a equivocarse menos. Y en ese ciclo genero diferentes modelos y ellos van aprendiendo del inmediatamente anterior. Muy bien. Uno de esos modelos es el Extreme Gradient Boosting, que es hacer muchos árboles en línea y que cada árbol aprenda del anterior. Muy bien. ¿Mejoró? Por supuesto. Ya tenemos un nivel de predictibilidad del 67% y tenemos unos errores mucho menores. Muy bien. Y de aquí también podemos ver la importancia. Ah, bueno. Este modelo me muestra que la variable más importante vendría siendo cuánto quiero que la broca perfore, es decir, el footage. Claro, tiene todo el sentido. Si necesito perforar mucho más, la ROP va a tender a ser más baja. Si yo quiero perforar mucho menos, la ROP va a ser mucho más alta. Claro, la formación es importante, la profundidad es importante. Y aquí de nuevo, mis amigos me van a colgar. Resulta que el fabricante no es tan importante. El manufacturer está de penúltimo en grado de importancia. Muy bien. Entonces, con eso llegamos a nuestros últimos modelos, o al último modelo, básicamente, que es el mismo modelo que vimos de boosting, solo que yo le voy a decir a él en cada vuelta de los errores, no escoja todas las variables, escoja un set pequeño de ellas, de manera aleatoria o de manera estocástica. De esa manera yo evito que él se aprenda los datos. Le coloco un poco de sesgo y busco que él aprenda de los datos. ¿Qué nos arrojó este modelo? Una mejora notable. Cerca de un 72% de nivel de predictibilidad. Muy bien. Y con unos errores mucho menores. Muy bien. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con este modelo. Un modelo que prediga cerca del 72%, solamente con 200 datos es bueno, es muy bueno. Podemos ver que los puntos rojos ya cada vez están más cerca de la línea recta. ¿Sí? Es decir, lo real se acerca a lo predicho. Muy bien. Y este modelo también nos entrega, naturalmente, qué variables son más importantes. De esta manera también puedo complementar mi análisis diagnóstico. Muy bien. Y repetimos que, por ejemplo, el tamaño del cortador es muy importante. El torque y el galonaje mínimo, lo que nos decía nuestro diagnóstico inicial, tiene todo el sentido. Muy bien. De esta manera, podemos ya, seleccionado un modelo, predecir la ROP de nuestro modelo. Muy bien. Y esto puede ser usado para seleccionar brocas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos en un Excel y en un notebook para que solo lo use la persona que lo diseñó? No. Lo podemos colocar, como ustedes se dan cuenta, en una aplicación para que la gente pueda acceder a él. Muy bien. Y pueda hacer, naturalmente, sus propias predicciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos. Les voy a dejar también el enlace para que ustedes los puedan probar. Muy bien. Y me den su feedback, por supuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a predecir la ROP de una broca, por ejemplo, que perfore un anticlinal P de una formación como Los Cuervos, con un peso de fluido de 12,8, un fabricante como Haikalov,
que la broca sea corrida una sola vez, que sea una broca de 8,5. Muy bien. Que vaya con un RSS, ¿sí? Que sea de, yo creo que coloquémosle 14 aletas, ¿sí? Un poco más de aletas. Que tenga un TFA un poco más grande, un HSI un poco más grande, que tenga cortadores de 12, ¿está bien? Que esa broca entre a, digamos que a los 11,700 y yo quiera sacarla a los 12,500. Muy bien. Voy a trabajar con un galonaje entre 500 y 1000 y unas RPMs entre 60 y 140 y el torque que maneje entre 14 y 30. Voilà. Aquí tenemos nuestra ROP. Muy bien. Cada vez que variamos nuestros parámetros, la ROP va cambiando. Esto es full útil para bit selection. Muy bien. Ahora, como les digo, esto es un tema aparte. Una cosa es el tema del modelamiento, otra cosa es la implementación de los modelos en la nube. Ese va a ser otro tema. Muy bien. Pero la idea es que todo va a tender a esto, a la usabilidad. De nada sirven las hojas de Excel en los computadores muertas. ¿Sí? Lo importante es que la gente pueda usar los modelos que desarrollamos. Muy bien. Con eso respondimos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la ROP que va a tener mi broca? Ahora, el santo grial. Y es, ¿cómo podría mejorar el rendimiento de mi broca para las próximas corridas? Muy bien. Eso es lo que busca cualquier compañía. Ya seleccioné una broca. Ahora, ¿qué parámetros debo escoger para que la ROP sea máxima? Muy bien. Entonces, vamos a ayudarnos de la computación. Vamos a generar millones de combinaciones de parámetros. Es decir, vamos a generar una malla de simulación. Vamos a trabajar con una broca de 8,5, nueva, PDC, que perfore el anticlinal P, la formación mirador, quiero que perfore 100 pies, que perfore en una profundidad aproximada de 15,000, cortadores de 13 aletas, con un peso de lodo de 10 ppg, que sea un ensamblaje de Rotary Steerable y que sea una broca de Smith. Muy bien. Y yo quiero probar todas las combinaciones de parámetros de galonaje mínimo entre 100 y 500. Muy bien. Entre 500 y 100, entre 500 y 1100. Con un peso entre 10 y 35 y 35 y 55. Con unas RPMs entre 100 y 180, con un torque entre 10 y 55. Vamos a generar todas estas combinaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar nosotros con ayuda de la computación y con ayuda de la combinatoria? Vamos a generar una malla en la cual van a variar todos estos parámetros. Muy bien. Entonces, podemos ver que tenemos unos datos con lo que ya habíamos definido con estos valores. La siguiente fila es exactamente igual, pero ya no vamos a trabajar con un torque de 25, sino con un torque de 30. Luego con un torque de 35. Luego con un torque de 40. Luego de 45. Muy bien. Hasta 50 como torque mínimo. Luego volvemos a reiniciar el torque en 25, pero ahora el que va a cambiar es el torque máximo. Y volvemos a trabajar con los mismos torques mínimos. ¿Sí? Vamos a ir variando todos los parámetros, torques, RPMs, pesos, galonajes. Y eso nos va a arrojar a nosotros una grilla de trabajo de ¿cuánto? Vamos a ver de cuánto será esta grilla de trabajo. Será de aproximadamente 28 millones de parámetros, 28 millones de combinaciones de parámetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a predecir sobre todas estas combinaciones. Predecir sobre todas las combinaciones para ver cuáles son las combinaciones que me dan una ROP. Muy bien. Un esfuerzo computacional grande, pero que vale la pena. Muy bien. Al final, después de todas las predicciones en cada una de las filas, voy a obtener una gran cantidad de predicciones. Al final, busco en todas esas predicciones cuál me dio la mayor ROP y aquí la encontramos. ¿Con qué parámetros? Ah, por supuesto, vean ustedes. Con un galonaje mínimo de 500, con un galonaje máximo de 1100, con estos TFAs, con estos pesos, con estas RPMs y con estos torques. Me da esa ROP máxima. Muy bien. Me da la ROP óptima. Pero muchas veces yo no puedo ir hasta estos valores. Por ejemplo, llegar a 1100 galones por minuto en una broca de 8,5 en mirador no es posible. Entonces debo darle más contexto y debo darle un rango de trabajo a la persona que va a hacer la operación, es decir, a un company man. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Generando curvas de nivel o mapas de calor de nuestros parámetros. Muy bien. Y eso lo hacemos graficando todas esas predicciones que hicimos. Muy bien. Podemos observar, por ejemplo, que para maximizar la ROP debería yo tener un galonaje máximo. Por ejemplo, supónganse que lo máximo que podamos trabajar sea con 900 galones. ¿Cuánto debería ser el galonaje mínimo? Debería estar acá. Es decir, debería yo trabajar entre 500 y 900 galones para tener una ROP en esta escala como de 10 o 11. Muy bien. Para eso me sirven estos mapas de calor. El de la izquierda tiene mucha mayor resolución, ¿sí? Y esto, para dejárselos en confidencia de ustedes, para ese mapa que ustedes ven a la izquierda, el computador mío que tiene 20 de RAM y un procesador i9, pues se tardó como 1 hora y no lo pude tocar porque estaba que se estallaba para generar todo este montón de simulaciones y todo este montón de combinatorias. Muy bien. Espérenme que hay una pregunta por acá. Sí, así como dices Juan David, uy. Entonces, esto es algo que exige un alto nivel computacional, pero vale la pena. ¿Sí? Podemos ver el de la derecha, un mapa de calor un poquito más manejable, quizá no tiene la resolución de la izquierda, ¿sí? Pero que me dice parámetros interesantes. Por ejemplo, si yo quiero maximizar mi ROP, díganme ustedes, por favor, ¿qué peso mínimo y qué RPMs máximas debería trabajar? Sabiendo que la ROP se hace mayor cuando tengo mayor color rojo. ¿Qué valores serían? Sería esta franja, ¿verdad? Es decir, RPMs máximas de 70 y pesos de entre 20 y 25. Muy bien. Esto podría sonar contradictorio, ¿verdad? Porque entre más RPMs yo tenga, pues voy a tener mayor ROP. No necesariamente. Va a depender de la broca. En este caso, esto fue corrido para una broca tricónica. Muy bien. En la cual trabajar con menos RPMs, pero con más peso, me da un mayor performance. Muy bien. Entonces, bajo esta premisa, nosotros ya podemos decirle a un company man o decirle a un líder de ingeniería, estos son los parámetros con los cuales tú puedes manejar. Y con estos
tú tenderías a optimizar tu ROP. Muy bien. Y listo. Eso fue todo. Ese fue todo el recorrido, como les digo, de mis últimos 6 meses en este proyecto personal, aprendiendo mucho, trabajando duro en términos de cosas nuevas. Yo no soy ingeniero de sistemas, no soy programador asiduo, ¿sí? Pero siempre me ha llamado mucho la atención la estadística, siempre me ha gustado mucho la optimización. Y creo que a nuestra industria, que lastimosamente viene un poco acostumbrada a trabajar con las uñas, estas herramientas pueden permitir sacar mucho más provecho de los pozos que perforamos, sacar muchos más barriles y lo mejor, aún mucho menor costo. Entonces, muchachos, eso fue todo. Muchas gracias. No, Diego, ¿Tienen preguntas? Diego, muchas gracias a usted. Creo que ha sido una charla muy, muy completa, que imagino que quien la ve empieza de una vez a tener ideas ahí de cuántas cosas más podemos hacer con esto para aplicar a nuestra industria y a la industria que a uno se le pueda ocurrir. Creo que va a ser muy práctico colocar los links en la descripción del video en YouTube para que muchas más personas puedan entrar, ¿cierto? Probarla y dejar el feedback. Claro, exacto. Esa es la idea. Sí, como decía Wilson, digamos que para ser honestos con ustedes también, esto es algo en lo que uno lo puede aplicar a diferentes industrias. Es decir, uno puede aplicarle una analítica desde una panadería hasta la NASA, ¿sí? Tiene un rango de aplicación grandísimo, ¿sí? Y esto, muchachos, también es algo interesante para ustedes porque, como ustedes se dan cuenta, pues la industria ha venido con ala caída los últimos años y de alguna manera, pues hay que diversificar opciones. Muy bien. Entonces, creo que herramientas como estas les pueden permitir también a ustedes ampliar su portafolio laboral. Muy bien. Entonces, no sé si Bueno, tengan alguna si tienen alguna pregunta. pregunta, este es el momento para hacerla. Siéntanse en la confianza, abren el micrófono y lo Por comentan. favor. Bueno, Juan David nos dice acá que en 3 meses acaba y le interesaría saber más para hacer la tesis. Bueno, Juancho, el tema más interesante, más importante para desarrollar una tesis con temas de analítica son los datos. O sea, realmente sin datos, honestamente, no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, hay datos públicos en temas de oil and gas que varias compañías han venido liberando los últimos años. Wilson les compartió en su perfil de LinkedIn hace un par de meses que Equinor, o lo que era antes Statoil, la compañía estatal noruega, liberó la información de geología y de perforación de, creo que son 47 pozos de un campo llamado Wolf, ¿sí? En el Mar del Norte. Entonces, con esos datos pueden trabajar. Muy bien. De ahí puede salir una buena cantidad de proyectos de grado. Claro, muchísimos. De hecho, hace un par de días estaba buscando también otros datos y encontré que la USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, también liberó unos datos de 13 pozos que se perforaron en Alaska hace como unos 15 años. Entonces, me pueden buscar en LinkedIn, me pueden escribir y yo les paso el link de dónde está esta información para que la puedan bajar y la puedan utilizar. Entonces, realmente esto, el potencial es con datos. Sin datos es complicado. Y para ser honestos con ustedes, las compañías aún siguen siendo muy celosas con el tema de datos, lo cual es una tontería realmente, ¿sí? Estos algoritmos funcionan mejor con más datos. Entre más datos tengan, mejores resultados vas a tener. Lastimosamente las compañías aún no han entendido eso, pero ahí está el potencial. Muy bien. Hay una cosa que yo creo que es muy importante, Diego, y es que eso puede cambiar. Eso puede cambiar y estar preparados para eso, ¿cierto? Y saber cómo aprovechar toda esa cantidad de datos, pues puede marcar la diferencia. Como usted decía, puede cambiar completamente nuestro perfil a la hora de enfrentarnos a la industria. Exactamente, exactamente. Lo que dice Wilson, el tema del perfil es muy importante. Ustedes busquen en El Espectador, busquen en los periódicos principales cuáles son las habilidades duras o las hard skills
que están requiriendo para cualquier perfil, no solamente en oil and gas, sino para cualquier compañía, todo lo que tiene que ver con manejo de datos, todo lo que tiene que ver con data science. Entonces creo que apuntarle un poco a aprender algo de esto les va a fortalecer demasiado su perfil en el momento en el que estén en una entrevista, en el que estén en una prueba técnica o en el momento que decidan emprender también. O la misma tesis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Sí. Buenas Diga. tardes. Hola, Diana. Sí. ¿El programa Python, ese se utiliza mucho en la industria o solamente sirven como bases para aprender, o sea, como para manejar otro tipo de software? Digamos que históricamente la industria de oil and gas se casó desde los años 70 con Fortran, ¿sí? Fortran es algo así como la edad de piedra, ¿sí? Pero pues funciona, es lo que tienen muchos simuladores por dentro, es en lo que se montó Eclipse, es en lo que se montó en su momento VIP de Halliburton, que eran los simuladores de yacimientos. Pero realmente eso ya no aplica. ¿Sí? Todo está migrando hacia lenguajes mucho más amigables. Muy bien. Y con respecto a Python, Python no es un lenguaje que se aplique en la industria de oil and gas, ni en ninguna industria, porque todo esto es muy nuevo. Es decir, Python no es un lenguaje de ninguna industria. Python es el lenguaje de Machine Learning. Python es el lenguaje de inteligencia artificial, de Deep Learning y redes neuronales. Entonces, la respuesta va más allá y es Python y R son tan importantes porque las industrias que los están acogiendo, lo acogen con Python, lo acogen con R. Entonces, a cualquier industria que tú quieras ingresar o a cualquier industria que vaya a querer adoptar Machine Learning, lo va a tener que hacer a través de Python, porque en Python es que están programadas estas librerías. Y afortunadamente es código libre, ¿no? Bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces, quedo ahí pendiente de los links que vamos a compartir acá en la descripción del video, pues para que mucha más gente pueda entrar, probar y pues dar ahí su feedback. Así es, Wilson. Muchas Y gracias. bueno, Juan David también, muchas gracias a todos. y acá por Drilling Ahead, pues las puertas abiertas siempre que quiera compartir algo relacionado con nuestra industria. Así es. Listo, Wilson. Muchas gracias a todos, muchachos. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues mi nombre es Diego Ojeda, me pueden buscar por LinkedIn, me escriben y charlamos cualquier cosa que quieran y que estén interesados en este tema. Y gracias, Wilson, por la invitación también.